La tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto es estar nuevamente reunidos. Damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite juntarnos y de alguna manera estar cerca, queridos hermanos. Quiero enviarles un abrazo, les extrañamos y bueno, ya se ha hecho el tema por medio de las WhatsApp, de estar cerca, vernos. Qué bonito verles a sus hijos y qué bonito ver también a ustedes como padres dando ejemplo a sus hijos sobre memorizar la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero terminar estos estudios y hemos estado hablando de la familia un poco y esta temática que viene a nuestra mesa como consejos que Dios quiere para que durante esta cuarentena podamos hacer mejor la convivencia. Dios no ha cambiado, Dios no le sorprende lo que está pasando. No es que porque está pasando la cuarentena hay otros principios no, es la misma. Los principios de Dios no han cambiado, son inmutables. Nosotros hemos sido los que nos hemos apartado muchas veces de aquellos principios. Por eso en esta mañana yo quiero hablar de el consejo que Dios ha tenido siempre para nosotros, pero también ver cómo a veces nosotros hemos hecho aparte ese consejo. A la luz de la palabra de Dios, en la Biblia yo veo una nación entera. Y si hablo de una nación, estoy hablando de familias que tuvieron el consejo de Dios, pero que desecharon el consejo de Dios y no quisieron abrazarlo, no quisieron hacer su guía de vida. Y saben, eso lo único que mostró es una ruina en sus vidas. La nación se fue a la ruina, porque familias tuvieron el consejo de Dios, pero apartaron de sus vidas ese consejo y lo único que trajeron a sus vidas fue una ruina. Fíjese usted en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 7 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 7 hasta el 23. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. El versículo 8 dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová les había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatutos e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos a los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos a mí, de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí, y vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron,
Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de los padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y despreciaron sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinación y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Pero escucha el versículo 19, dice: mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que se anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a todos los descendientes de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarles de su presencia. Oremos, hermanos. Gracias te damos porque tú nos das, Señor, la oportunidad de abrir tu palabra. Guía este tiempo. Enséñanos, Padre Celestial. Queremos conocerte más y aprender a no hacer a un lado tus consejos, sino más bien a abrazarlos, a atesorarlos, a vivir, Señor, para ti. En Cristo Jesús. Amén. No puedes dejar de mirar aquí familias que habían apartado el consejo de Dios de sus vidas. Por eso cuando yo leo este pasaje, no puedo cerrar mis ojos a la realidad de familias que se apartaron del Señor para vivir indiferentes, empecinados en una forma de pensar, sin darse cuenta que el camino que estaban haciendo los estaba llevando directamente hacia un precipicio o hacia la ruina. Así que en esta mañana yo quiero, a través de esta lectura que vemos de la nación de Israel, cómo había llegado a ser, ¿no? Y que sin duda nos alerta a no cometer el mismo error, la misma decadencia o el mismo suicidio que estaban cometiendo allí. ¿Saben? Yo creo que el consejo de Dios siempre ha estado en nuestras vidas. Dios siempre ha querido lo bueno. De hecho, Él dice que los planes que tengo para ti son planes de bienestar, no son planes de mal. Él tiene buenos planes para nosotros, pero nosotros no queremos escuchar y caminamos por caminos oscuros y empezamos a vivir cosas que no hubiésemos pensado. Y después estamos lamentándonos. Yo solo quiero hablar de 4 pautas que yo veo aquí, sobre cómo estaba este pueblo, cómo estaba caminando hacia la ruina. La primera tiene que ver con que este pueblo estaba pecando voluntariamente contra el Señor. Mira lo que dice aquí el versículo 7 del capítulo 17. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. No temieron al Dios verdadero, temieron a dioses ajenos. Y dice que anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová los había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Empezaron a caminar por leyes humanas, leyes que ofendían a Dios, y ellos los empezaron a abrazar y no estaban mirando a Dios. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas, dice aquí, contra Jehová su Dios. Es decir, ellos estaban caminando voluntariamente contra el Señor, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Voluntariamente estaban allí quemando incienso, dice, en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas. Y estas cosas, dice, tan malas eran que provocaron a ira a Jehová.
y servían a ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. El Señor había marcado sus estatutos, sus preceptos, el Señor había marcado sus caminos, pero ellos no habían caminado por allí. Cuando el Señor les dijo que no habían de hacer esto, ellos estaban haciendo exactamente lo que el Señor dijo no. Y estaban caminando voluntariamente contra el Señor. La segunda cosa que yo veo aquí es que ellos estaban con un endurecimiento contra el Señor. Ellos habían endurecido contra el Señor. Esta nación, todas estas familias estaban endurecidas contra el Señor. Mira lo que dice aquí, el versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Ellos tenían el consejo por medio de los profetas. Dios se acercaba por medio de ellos. Y dice, y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero mira lo que ellos respondieron. Como aquí la palabra de Dios marca, el escritor dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová. Endurecieron contra el Señor. Estaban caminando totalmente en contra de Dios, y Dios les decía: volveos, mas ellos no obedecieron. Entonces, la primera pauta tiene que ver con: ellos estaban pecando voluntariamente contra el Señor. Ellos estaban endurecidos contra el Señor, pero también ellos habían rechazado la palabra del Señor. Fíjate en el versículo 15: y desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres y los testimonios que Él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos y de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dice aquí: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y dice que adoraron a todos los ejércitos de los cielos y sirvieron a Baal. Queridos hermanos, si hay algo que yo veo aquí, es como ellos empezaron a llamar dioses a lo que no tenían que llamar Dios. Dice aquí que ellos sirvieron, por ejemplo, a todos los ejércitos del cielo, a la luna, al sol, a las estrellas. ¿Sabe qué? Tenía que ver con que empezaron a caminar por lugares que Dios había dicho que no, y ellos no escucharon. Tenían un corazón endurecido, tenían sus pies caminando presurosos al mal, y habían rechazado la palabra de Dios. Cuando Dios les había dicho que no, ellos dejaron los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes. Cuando Dios les había dicho no a esas imágenes, ellos se hicieron imágenes y adoraban a todos esos dioses falsos. Evidentemente todo esto hacía que estén caminando hacia una ruina, porque no estaban caminando en los preceptos que Dios había establecido. Y el cuarto aspecto que yo veo aquí es que esta nación se había entregado a hacer el mal ante los ojos de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron todos los ejércitos de los cielos y sirvieron a Baal. Y dice el 17, e hicieron pasar a sus hijos e hijas por el fuego y se dieron a adivinaciones y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Queridos hermanos, el consejo para el pueblo no faltó. Ellos tenían clarísimo lo que el Señor quería, pero más les podía el sistema de ese mundo, el sistema que les gobernaba. Pablo expresa claramente cuando dice que no os conforméis, por ejemplo, a este mundo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No habrían de conformarse. El Señor dice que dio leyes, dio estatutos, dio preceptos, y estas familias no escucharon y mostraron una ruina. Evidentemente, dentro de esto hablamos de que habían reyes, habían profetas que Dios levantaba y Dios usaba, y ellos sí escuchaban, y ellos pudieron ver la bendición de Dios, pero en su mayoría no escucharon a Dios. Ahora, yo no sé cómo usted está viviendo con su familia esta cuarentena, yo no sé cómo es usted, pero no sé si usted está viviendo voluntariamente, caminando voluntariamente en contra de Dios, es decir, corriendo con sus pies presurosos al mar, y que su familia no está teniendo una buena influencia y no está guiando a su familia como Dios quiere que lo haga. O quizás usted está endurecido también con el Señor y tiene una familia que está igual, porque usted no muestra un ejemplo para su familia de una sensibilidad a Dios. O quizás vive rechazando a Dios, vive rechazando la palabra de Dios, y Dios quiere darle consejo y usted aparta su mirada de Él. Pero también quizás puede ser que esté entregado totalmente a hacer el mal ante los ojos de Dios. Lo único que le puedo decir es que si usted está viviendo así, no está caminando a vivir en plenitud, está caminando hacia la ruina. Ahora, ¿Dios quiere eso para nuestras vidas? No, de ninguna manera. Aquí vemos que Dios está dando un justo juicio a la desobediencia de la nación. Quiero decirle que Dios no ha terminado de tratar con Israel, pero Dios no ha terminado también de tratar con usted y conmigo. Todavía estamos aquí. Tenemos oportunidad de cambiar muchas cosas en nuestra vida. No desoigamos la voz de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, lo primero que hicieron es esconderse y cubrirse con hojas su desnudez. Y cuando Dios se acercó a ellos tuvieron vergüenza porque estaban desnudos, ¿no es cierto? Pero Dios hizo una provisión y les dio pieles. Y no puedo dejar de pensar en lo que nosotros hacemos para intentar tapar nuestra vergüenza cuando somos descubiertos. No hacemos mucho y no dura lo que hacemos. Pero cuando Dios interviene, hace algo que dura y hace algo que vale la pena. Por eso en esas pieles yo miro a Cristo, porque Él es quien cubre nuestras desnudez, porque Él es quien cubre nuestra vergüenza. Y si usted está caminando lejos de Dios, con sus pies presurosos al mal, si usted está ofendiendo a Dios y en esta mañana se ha visto descubierto, Dios le invita y Dios se acerca a usted para mostrarle a Cristo y decirle: yo quiero cubrir tu vergüenza, yo quiero cubrir tu pecado, ven a mí. Yo no conozco su corazón, yo no sé su vida, no conozco a muchos quizás de los que se conectan esta mañana, pero si usted no camina mirando al Señor, no espere una vida que construya algo diferente. El que no construye sobre la roca va a construir sobre la arena, y cuando venga la tormenta esa casa se va a ir. Pero el que construye sobre la roca, cuando venga la tormenta, la casa, su familia va a estar en bases sólidas, cristocéntricamente plantada. Así que así sucedió a Israel, y el juicio que ha caído sobre esta nación debe ser algo que nosotros debemos mirar, porque muestra un Dios con carácter de amor, pero también de justicia. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice que: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. No desoigamos la voz de Dios. El consejo de Dios ha estado allí siempre. Y que aprendamos de esta nación cómo el hecho de no escuchar
hizo que Dios venga en ira. Y donde ya no es culpa de Dios lo que estaba pasando allí, era culpa de ellos. De la misma manera hoy quizás la gente está levantando puños al cielo y diciendo, todo esto es culpa de Dios. Cuidado. Quizás tenemos que mirarnos a nosotros mismos y mirar al Dios verdadero de la manera que Él quiere. Yo quiero invitarte esta mañana a orar y a recapacitar, a reflexionar a la luz de la palabra de Dios cómo estamos caminando. Oremos. Padre bendito, quiero rogarte en esta mañana por cada una de las personas que nos están mirando. Señor, yo no conozco nada de nadie, pero tú sí sabes. Y si alguien se está dando cuenta que no está caminando como tú quieres, Señor, que se vuelva. Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna, porque tú tienes consuelo, porque tú traes esperanza. Que no crea que va a caminar en desobediencia a ti y que le van a venir cosas buenas. Al contrario, solamente es ir a la ruina. Por eso, Señor, tú que sabes los corazones, yo te ruego que tu Santo Espíritu sea contestando de pecado, de justicia y de juicio. Y Señor, ayúdanos a serte fieles con nuestras familias, a no hacer a un lado el consejo de la palabra de Dios. Gracias porque ella es luz. Y ayúdanos, Padre Celestial, a hacer ese testimonio hasta que tú vengas con nuestras familias. Que más personas puedan conocer de ti cuando vean el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, elevamos a ti nuestra gratitud. Tú que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y les mandamos un abrazo. Animamos a seguir fieles al Señor en la comunión con Él, a seguir buscando del Señor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá.
vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.